Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. La pandemia ha golpeado con fuerza el tejido empresarial en Colombia. La contracción de casi 7% de la economía el año pasado es una evidencia del impacto. Este año la reactivación ha venido tomando forma en medio de la misma pandemia, con sus picos y cepas y de los bloqueos, paros y marchas que también han golpeado las operaciones. Uno de los sectores más afectados ha sido el del entretenimiento, de los primeros en cerrar y de los últimos en abrir. Y el cine es uno de los principales ejes de esta industria en el país. Hoy nos acompaña el doctor Munir Falá, presidente de Cine Colombia, la cadena de cine más importante del país y una de las marcas más queridas por los colombianos. Él nos va a contar cómo ha sido esta nueva etapa de reactivación, los planes, las proyecciones, aún todavía en medio de la incertidumbre. Bienvenido, doctor Munir. Muchas gracias, Carlos Enrique. Usted lo ha dicho, entretenimiento ha sido de los sectores más afectados en el mundo y dentro del entretenimiento, obviamente, el cine. Bueno, hagamos ese balance, doctor Munir. Miremos qué fue lo que pasó con el impacto de la pandemia en la operación de Cine Colombia. ¿Cómo les pegó? A ver, sumamente duro, Carlos Enrique. El año 2019, como usted sabe, fue el mejor año en la historia de la industria cinematográfica en Colombia y en la mayoría de los países. Cerramos un magnífico balance en el 2019 y veníamos desde hacía 20 años con un crecimiento muy importante en la industria. Yo estaba llegando de Europa en febrero e inmediatamente después estaba en Cartagena con el Festival de Cine de Cartagena. Y como yo tenía, digamos, información bastante fresca de lo que estaba pasando en Europa y en Asia, porque en esos eventos se encuentra uno con personas de todas partes del mundo en la industria, entonces regresé obviamente mucho más preocupado de lo que estábamos aquí en Colombia. Cuando regresé a Bogotá del Festival de Cine, al otro día, literalmente, el 14 de marzo, tomé la decisión de cerrar la operación de todo Cine Colombia a nivel nacional. Nosotros fuimos la primera empresa en Colombia en cerrar la operación, inclusive antes de que salieran los decretos del gobierno. Y bueno, y se nos vino pues lo que todos conocemos, esa situación, y muy poco después se empezaron a cerrar obviamente muchas empresas y se vino pues la cuarentena y todo lo que conocemos. Entonces no sé por dónde quiere que comencemos. No, si quiere arranquemos un poco por los resultados, es decir, el 2020, ¿qué le dejó a Cine Colombia? ¿Cómo fue un poco los resultados de esa no operación en medio de la pandemia? Bueno, el 2020 tuvimos un empujón porque enero, febrero y hasta el 14 de marzo tuvimos operación normal y además una operación muy buena, porque veníamos, como dije, de un impulso del año 2019, que había sido el año más importante en números para la industria cinematográfica en Colombia. Cerramos, obviamente, en el caso de Cine Colombia y de toda la industria, cerramos la operación 100%. El 2020, obviamente, los balances de absolutamente todas las empresas del sector, particularmente la de Cine Colombia por el tamaño que tiene. Nosotros tenemos aproximadamente el 45% del mercado en Colombia. Son más o menos 1.200 pantallas de cine en el país. Cine Colombia tenía 330 pantallas cuando se cerró la operación. Para resumirle en cifras, fue un desastre el 2020, es el peor año en la historia de la compañía. Tuvimos pérdidas, Carlos Enrique, por 68.000 millones de pesos. Y repito, eso que estábamos empujados, ayudados por los primeros 75 días del año, donde la operación fue normal. ¿Cómo les fue en materia de empleo? ¿Cómo dice Carlos Enrique? En materia de empleo, ¿cómo les fue? ¿Cómo fue, pues yo diría ¿cómo fue el manejo? Más que cómo les fue, ¿cómo fue el manejo? Cuando cerramos la operación, obviamente de las prioridades, no solamente la infraestructura, los ingresos y todo lo de Cine Colombia, sino el personal que teníamos. Nosotros teníamos más o menos 1.200 personas, 2.000 personas que trabajaban, digamos, en Cine Colombia en ese momento. Fue muy difícil porque lo primero que decidimos fue proteger al personal.
Apenas cerramos, le continuamos pagando el 100% del salario a todo el mundo. Posterior a eso, cuando se iba alargando el cierre de la empresa y sacamos a todo el personal por primera vez también en la historia a vacaciones colectivas. Todo el mundo salió a vacaciones colectivas durante 30 días. Después de eso, sacamos un plan, Carlos Enrique, yo diría que muy satisfactorio para Cine Colombia y para los empleados, porque les ofrecimos una suma, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de ellos necesitaban la caja por la situación que se estaban viviendo en sus casas. Sacamos un plan económico de retiro voluntario para aquellos funcionarios primordialmente de la operación, pero también de la administración, que se quisieran acoger a él, pagándole una suma muy por encima de lo que normalmente sería la indemnización para cada una de las personas. Obviamente el plan fue tan atractivo, porque creo que pocos planes voluntarios de retiro han sido tan exitosos y además tan satisfactorios, que una gran parte del personal se acogió. Pero se acogió en unas condiciones que nos dejó muy satisfechos. Mandaban agradecimientos a Cine Colombia por tenerlos en cuenta, sabiendo que esta situación se iba a prolongar bastante y ofreciendo este paquete económico atractivo para cada una de las personas. Todos salieron, los que se acogieron a él, muy contentos y nos escribieron pues notas de agradecimiento en ese sentido. Quedó un personal y ese personal, digamos, se dividió en dos. Un grupo muy pequeño de la administración, que nos quedamos obviamente organizando todo lo de la empresa, que yo creo que ha sido el año o los 15 meses más complejos de la compañía, porque era mucho lo que se tenía que hacer si queríamos sobrevivir a largo plazo o a mediano plazo esta situación. Nos quedamos un grupo muy pequeño, con salario reducido, y el resto del personal que no trabajaba, estaba en sus casas, también le seguimos pagando 50% de su salario hasta que los necesitáramos. Y eso se mantuvo, digamos, durante todo el tiempo. Al final ya fue el 30% hasta que reabrimos la operación en junio 15 de este año, y pues obviamente todo el mundo quedó muy satisfecho. Ninguna persona de la que estaba en su casa recibiendo una parte de su salario sin trabajar, esperando simplemente la reapertura, se retiró de Cine Colombia. Muy poquiticos, eso fue también muy satisfactorio. Y absolutamente nadie de la administración se retiró. Fue muy satisfactorio, excepto aquellos que se cogieron obviamente al plan de retiro voluntario. Veamos entonces cómo fue ese 15 de junio, doctor Munir. ¿Cómo se ajustaron para el proceso de reapertura? No solo dentro de las exigencias pues, de las distintas autoridades, sino también dentro de sus protocolos. ¿Cómo hicieron ese plan de ajuste? Pues aunque el plan de ajuste fue muy complejo, Carlos Enrique, fue mucho más exigente lo que nos tocó hacer desde el cierre en marzo 14 del 2020 hasta la apertura. Fueron muchas maromas, tuvimos que renegociar cualquier cantidad de contrato, tuvimos que renegociar los contratos de arrendamiento, donde obviamente todos los centros comerciales donde pagamos arriendo se portaron sumamente bien, pues nosotros somos los aliados por naturaleza de un centro comercial. No tuvimos el más mínimo problema con casi todos los centros comerciales del país donde teníamos arriendo. Renegociamos contratos internacionales, nos tocó cerrar algunas divisiones de la compañía, por ejemplo la de primera fila, que era la que vendía boletería para espectáculos culturales totalmente diferentes al cine. Esa división la cerramos por completo, cancelamos muchísimos contratos que teníamos. Nos tocó mantener la infraestructura. Nosotros tenemos un total de 45 puntos de venta y no se podían dejar abandonados. Entonces los mantuvimos a un nivel que me atrevo a decir que el 15 de junio, cuando reabrimos, estaban en mejores condiciones
que cuando cerramos en marzo 14 del 2021. Entonces, digamos, todo eso para decirle que llegamos al 15 de junio sobreviviendo, obviamente un nivel de endeudamiento que jamás había tenido Cine Colombia. Era la única manera que lográbamos tener caja para hacer todo lo que teníamos que hacer. Teníamos que seguirle pagando un pedazo del arriendo a los centros comerciales, teníamos que seguir pagando una gran parte de las cuotas de administración de cada uno de los 45 centros comerciales donde teníamos operación. En fin, logramos llegar al 15 de junio en una situación muy preparada, muy ajustada para lo que se venía. Y efectivamente la abrimos, nos preparamos con todos los protocolos, somos muy exigentes en los protocolos. Por ejemplo, teníamos campo para abrir con un aforo un poquito más grande, sin embargo, abrimos con el 50% de aforo para medir un poquito el mercado e ir afinando, digamos, toda la operación de la compañía. Y aquí estamos. ¿Cómo ha sido la asistencia de público desde el 15 de junio para acá, doctor Munir? ¿Con cuántas películas arrancaron? ¿Cómo ha sido eso? A ver, desde el 15 de junio hasta acá, muy buena pregunta, Carlos Enrique. Depende de cómo lo miremos. En la industria es distinto a lo de Cine Colombia, porque si usted recuerda, la industria abrió el 26 de noviembre del 2020. Cine Colombia fue la única empresa que decidió no abrir hasta el 15 de agosto del 2021. Es decir, casi 7 meses después de que abriera la competencia, todos los demás exhibidores. Pero para hablar en cifras concretas, yo diría que la industria como tal ha alcanzado un nivel de asistencia cercano al 40% de lo que se tenía en el 2019. O sea, como puede ver, es bastante menos de lo que se tenía en el 2019. De enero primero al de junio 15, perdón, al 11 de agosto, en el 2019 habíamos atendido 16.4 millones de espectadores. En este periodo, desde junio 15 hasta agosto 11, hasta el día de ayer, la industria había atendido 6.7 millones de espectadores. O sea, cerca del 40% de lo que se hacía en el 19. Okay. Sin embargo, Carlos Enrique, muy importante, si lo medimos en todo el año, es decir, cómo le ha ido al año 2021, de enero primero a agosto 11, la industria apenas va en el 23% de los espectadores del año 2019 contra el 2019, que es el único año con el cual nos podemos medir por obvias razones. Es el último año, digamos, de operación completa. Normal. Y en el caso de ustedes, ¿cómo ha sido un poco la asistencia? ¿Cómo han recibido a los visitantes a sus salas? Nosotros estamos muy satisfechos porque, digamos, arrancamos a un ritmo mucho más rápido de lo que arrancó la competencia, porque obviamente la apertura de Cine Colombia pues genera un poquito más de bulla, y yo diría que eso incentivó a que todos los cinéfilos que son asiduos, digamos, a las salas de cine y que no veían la hora de poder asistir a una pantalla grande para ver una película, pues empezaron a ir a cine. Y eso nos ha permitido que en ese periodo, desde que abrimos, comparativamente con el 2019, estemos casi en el 34%. Seguimos muy por debajo, pero estamos muy satisfechos que, digamos, el público colombiano nos ha apoyado en esta reapertura. ¿Cuáles son sus expectativas para este año, doctor Munir? Es excelente pregunta, Carlos Enrique, pero le voy a ser franco. Nosotros dividimos la administración en 3 etapas. La primera etapa fue desde que cerramos Cine Colombia en marzo 14 del año pasado hasta la reapertura que fue junio 15. Esa etapa requería un sistema y un estilo de administración muy distinto, tanto así que el organigrama lo eliminé y conformamos un organigrama para esa etapa. Ahora estamos iniciando lo que yo denomino la segunda etapa, es decir, desde la apertura en junio 15 de este año, y estimo que se va a ir por ahí hasta mediados, de pronto finales del 2023. Entonces, para responder su pregunta, Carlos Enrique, ¿me la repite, por favor? ¿Cuáles son las expectativas para este año? Y ya mirando como ese plan,
¿Cómo va a ser el año entrante también? Bueno, nosotros, perfecto. Primero que todo, nosotros estamos administrando la compañía día a día. Nosotros estamos, digamos, en este momento no hacemos pronósticos, no hacemos presupuestos a largo plazo, sino que los manejamos día a día y cada día o cada semana, para ser más concreto, proyectamos a diciembre 31, pero eso lo estamos reevaluando semanalmente porque todo depende de cómo evolucionen las cosas y particularmente cómo evolucione la industria. Si los estudios de Hollywood deciden no estrenar películas, pues no tenemos películas para estrenar, entonces nada podemos hacer. Pero concretamente estamos esperando que con las cifras que hemos visto en estos casi 2 meses desde la reapertura, tengamos un balance mucho mejor que el del 2020. Sigue siendo con pérdida, obviamente, pero esperamos que sea mucho mejor al del año 2020. Ustedes arrancaron el 15 de junio, sin embargo, no sé si tuvo alguna afectación dentro de toda esta planeación por los paros, las marchas, los bloqueos. ¿Qué ha pasado ahí? Por supuesto que hubo mucha afectación, pero repito, estábamos cuasi preparados porque no sabíamos qué iba a pasar una vez reabriéramos los cines. Entonces estábamos manejando el día a día y obviamente eso nos afectó. Pero después de lo que veníamos, de donde veníamos, Carlos Enrique, yo creo que el haber tenido, digamos, esos efectos negativos para la operación no eran, digamos, tan representativos como lo que habíamos hecho de estar 15 meses cerrados totalmente. Claro. ¿Cómo funciona hoy la operación? Es decir, un cliente que llega a Cine Colombia, un espectador que llega, ¿con qué se está encontrando? ¿Qué ha cambiado? ¿De eso qué se va a quedar? ¿Y qué vamos a volver a tener de los que íbamos a cine antes? Bueno, mucho ha cambiado hasta ahora. Por ejemplo, de la parte de alimentos, la confitería, que nosotros teníamos varios formatos, como usted sabe, Juan Valdés, las pizzerías, la confitería, los helados y otros formatos dentro de las salas de cine. Eliminamos el 75% de las referencias. Lo hicimos por 2 motivos. Primero, por facilidad de la operación en esta etapa de aforo, y segundo, para evitar aglomeraciones y que, digamos, la transacción fuera mucho más expedita. Segundo, para adquirir sus boletas, la prioridad se la estamos dando y estamos publicitando mucho eso, que usen el nuevo portal de Cine Colombia, que es mucho más eficiente del app que teníamos y ofrece pues unas facilidades, es amigable. Y curiosamente, por primera vez, el 35% de todas las boletas que vendemos se venden a través del portal. Y también se puede solicitar los alimentos a través del portal. Entonces, eso evita que el público tenga que pasar por la taquilla y que tenga que pasar dentro del lobby a alguna parte. Va directamente a la sala si así lo desea. Los protocolos. Somos muy exigentes en los protocolos, partiendo de la base que aunque pudiésemos hacerlo, no permitimos el ingreso a nuestro lobby, sino de las personas que tengan boletería para asistir a cine. Y se reciben desde afuera del complejo con un distanciamiento de 1,5 metros, 2 metros. Lo mismo hacemos en las confiterías. Tenemos un sistema donde hay un distanciamiento de 2 metros en el lobby. Y cuando lleguen, digamos, a la confitería, no van a encontrar todas las confiterías, todos los puntos de pago abiertos, pero lo hacemos para proteger, digamos, a nuestro cliente. Preferimos que no existan aglomeraciones y a veces el cliente se queja un poco, eso lo entendemos, pero preferimos sacrificar la parte económica, pero proteger un poco más a los clientes y a nuestros empleados. Por eso uno ve un punto de venta de por medio cerrado, precisamente por eso, y todo el mundo lo entiende. De vez en cuando hay uno que otro cliente que no. Y el aseo en las salas, nosotros tenemos 1 hora entre una función y otra. Anteriormente era de 15 a 20 minutos el tiempo. Hoy es 1 hora porque el aseo que le hacemos a la sala es realmente bien exigente, y nosotros en ese sentido siempre hemos tenido un estándar de higiene y de aseo muy por encima de la industria mundial, pero muy por encima. En eso le hemos invertido siempre bastante y ahora con mayor razón. De todos estos cambios, doctor Munir, ¿qué se va a quedar?
Es difícil, Carlos Enrique, pues primero que todo yo diría que lo bueno lo pensamos dejar. La parte tecnológica de ofrecer todo a través de la plataforma para que no tengan que acercarse. Ojalá poco a poco se vaya eliminando un poco el dinero en efectivo, la parte de higiene y la parte de aseo. Todo ese tipo de cosas las pensamos mantener. Lo demás, digamos, en cuanto a la operación, es difícil anticiparme, Carlos Enrique, qué más se podría hacer, porque vamos a ir evolucionando dependiendo de cómo avance, digamos, esta situación, esta pandemia que estamos viviendo en el mundo. Porque, como puede ver, en este momento está volviendo a tener unos picos muy importantes en países como Estados Unidos y Europa, y en Asia inclusive. Entonces hay que esperar, hay que ir manejando el día a día, Carlos Enrique. En ese orden de ideas, doctor Munir, uno de los grandes debates que hay es si se le exige a la gente vacuna para entrar a sitios públicos, a sitios de aglomeración. ¿Ustedes qué han pensado? Muy buena pregunta porque hace poquito escribí algo sobre el tema. Yo veo el tema en 4 etapas en el mundo. Y cuando digo en el mundo, obviamente aplicará a Colombia. La primera etapa es en la que la mayoría de los países están, es decir, la vacunación masiva gratuita. Nosotros en Colombia ya estamos en el 26-27%, digamos, del esquema completo. Es un avance importante porque estamos por encima del promedio de Latinoamérica, que está del orden del 20%. Entonces, la primera etapa, vacunación masiva gratuita. Luego viene la segunda etapa, que es la vacunación con incentivo. Es decir, cuando se llegue ya a un porcentaje donde estamos viendo que no mucha gente se está acercando a vacunar, como han hecho en Europa y en Estados Unidos, particularmente en Estados Unidos, se empieza a ofrecer un incentivo para que aquellos que estaban indecisos se vacunen y reciban el incentivo. Esa es la segunda etapa. Estados Unidos ya pasó por esa segunda etapa. La tercera etapa es la vacuna obligatoria indirecta. ¿Qué quiere decir obligatoria indirecta? También Estados Unidos, de los países, digamos, más, y algunos países de Europa. Francia, por ejemplo, está muy avanzado en el tema. Eso quiere decir que las empresas, ya en Estados Unidos, las grandes empresas, Facebook, Google, Apple, todas estas empresas, están prohibiendo a sus empleados ingresar a las instalaciones si no han sido vacunados con el esquema total. Y no van a contratar personas que no se hayan vacunado. Eso es lo que llamo obligatorio, pero indirecto. Y finalmente, el tema más complejo de todos es cómo se va a manejar cuando se llegue a un punto donde un porcentaje de la población no se quiere vacunar. ¿Se volverá obligatorio? ¿Los gobiernos lo tendrán que hacer por decretos o por leyes? Ya algunos países están avanzando en ese tema y yo personalmente creo que allá vamos a llegar porque es la única manera de proteger a la humanidad entera. Y en el caso del cine, ¿usted qué ha considerado? ¿En qué etapa le va a tocar a usted? Pues yo creo que, a ver, nosotros vamos a empezar la segunda dentro de muy poquito, porque vamos a empezar a ofrecer, digamos, algunos beneficios para las personas que estén vacunadas. Por ejemplo, cuando termine esa segunda etapa durante un tiempito, pues yo creo que volveremos a una obligatoria indirecta. En este momento, por ejemplo, nosotros tenemos las oficinas centrales cerradas y al mismo tiempo, para que puedan regresar después, Cine Colombia fue de las primeras empresas en Colombia con el programa de la ANDI y de la mano de la Fundación Santo Domingo, donde adquirimos vacunas para todo el personal de administración y de operación. Y en el último censo que hicimos de todos los empleados, solamente hay inquietudes de 8 o 10 de ellos. O sea que vamos a poder avanzar muy positivamente y en muy poco tiempo vamos a poderles decir a nuestro público que el 100% de las personas de operación en las salas de cine van a estar vacunadas con los dos esquemas. Y para un espectador, ¿ustedes han considerado la posibilidad de exigirle que tenga vacuna? Estamos en eso. Lo que pasa es que en este momento, Carlos Enrique, como usted entenderá, Colombia va en el 26% de vacunación. Entonces, si uno mira esas cifras,
pues obviamente el mercado se reduce tan poquito que sería, digamos, yo creo que no sería, tendríamos que volver a cerrar, porque yo creo que el mercado no daría para que las salas de cine en el país estén abiertas. Entonces esa es una decisión muy complicada, pero la tomaremos en su momento cuando Colombia avance un poquito en el proceso de vacunación. A ustedes en el entretenimiento y particularmente en el cine, como a muchos otros sectores, nos ha tocado enfrentar no solo la pandemia, sino una gran transformación del negocio. Y el negocio desde el punto de vista disruptivo, con nuevos jugadores que están haciendo pues, un cambio profundo en esa forma de ver el cine. ¿Qué tanto nos está cambiando la forma de ver el cine? Pues primero que todo, yo estoy de acuerdo con usted, el cine o el negocio del cine yo creo que va a cambiar bastante. Para empezar, en el mundo existen cerca de 200.000 pantallas de cine. De esas, casi el 50% están en China y en Estados Unidos. Colombia cuenta con 1.100, 1.200 pantallas. Pero de esas pantallas, Carlos Enrique, muchas se han cerrado. Todavía no hay un censo mundial de cuántas pantallas van a quedar después de todo este panorama. Es que no sabemos este panorama cuándo va a terminar. Pero digamos, muchas pantallas se han cerrado. Entonces, en ese sentido, va a haber mucho menos salas de cine. Solo en Colombia se han cerrado cerca de 100 y pico pantallas de cine. Segundo, hay un tema muy importante que no se sabe cómo va a quedar, y es que los estudios de Hollywood, todas prácticamente, han estrenado sus plataformas digitales para aprovechar la pandemia y que la gente pueda, digamos, ver las películas en casa, en su plataforma. Tercero, antes existía una ventana, es decir, un tiempo que transcurría entre el estreno en cine y el estreno en una plataforma o en televisión de 90 días. Eso muchos estudios lo han colapsado. Es decir, se estrena simultáneamente en cine y en la plataforma. Pero se están dando cuenta que económicamente no es muy atractivo. Entonces yo estoy seguro que una vez pasemos esta etapa de por lo menos de la actual pandemia, que la pasemos y vuelvan a definir algún tipo de política. Y la operación de cine, en cine, la producción, la distribución, todo va a cambiar. Entonces es muy difícil anticiparnos cómo va a quedar la industria. Lo único que puedo afirmar es que va a cambiar, nos ajustaremos, pero no sabemos cómo va a cambiar. Tenemos que esperar un tiempito. Esa discusión de las plataformas, y el caso más reciente fue la protagonista de La Viuda Negra demandando por el tema que usted bien menciona de las ventanas. Ayúdenos a entender un poco más eso, cómo funciona y cuáles son las expectativas de lo que vamos a tener en adelante. Eso sí no se lo puedo responder porque no sabemos cómo va a quedar. Le puedo decir cómo funcionaba, cómo está funcionando hoy, pero no sabemos cómo va a quedar funcionando. Hágale. ¿Cómo funcionaba? Uno estrenaba la película en cine. Al ser exitosísima en cine, le agregaba mucho valor a los derechos de esa película. Entonces, a los 90 días, porque no se podía vender ni en televisión, ni en video, ni en plataforma, ni en nada, sino 90 días después. Inclusive televisión salía un año después. Entonces, con ese valor agregado, pues era muy fácil para el estudio, para cualquier productor, ir a la televisión o ir a una plataforma y decirle, mire, esta es mi película, mire el éxito que ha tenido en cine, 100, 200 millones de dólares en el mundo, ahora sí se la vende a usted para la plataforma y tiene un valor de tanto. Así funcionaba anteriormente, lo que se llama las ventanas, 90 días o 6 meses o un año para la televisión o para la televisión paga o para la televisión libre. Con toda la pandemia, ¿qué hicieron los estudios? Hicieron sus películas, pero como no existían los cines, empezaron a venderla en las plataformas y en toda parte o sacarla en la propia. Pero resulta que la gente no sabía si era buena, mala, regular, exitosa. Entonces, obviamente, los ingresos no fueron lo que los estudios esperaban. Cuando empezaron a abrir los cines, dijeron, momentico, como hay muy poquito cine y muy poca gente está yendo, la vamos a estrenar paralelamente en plataforma y en cine. Pero se están dando cuenta
que tampoco le genera los ingresos que le generaba anteriormente, por el mismo motivo. Y ahí empieza pues una serie de cosas complejas. La demanda, por ejemplo, de esta actriz en el caso de Disney, fue porque ella contractualmente dependía en gran parte de la plata o los recursos que generara la película en cine. Y como no generó nada por estar en la plataforma al mismo tiempo, entonces eso causó el problema. Y hay varias demandas que se están presentando por ese tipo de situaciones. No sabemos, eso es lo que era, eso es lo que hay hoy, y no sabemos cómo va a quedar, Carlos Enrique. Tendremos que esperar, yo estimo que hasta finales de 2023 no empezamos lo que se llama una nueva normalidad. ¿Cómo está el tema de la producción de películas? Y no solo la producción en Estados Unidos, sino incluso acá en Colombia. Muy mal. A ver, en Colombia muy regular, se está estrenando, digamos, prácticamente lo que venía. En el año 2019 Colombia estrenó 45 producciones colombianas. 45. Obviamente representaron desafortunadamente muy poquito en taquilla. Representaron el 2.5% de los ingresos, del 3.5% en plata y 2.5% en espectadores de la taquilla total, muy poquito. Este año se han estrenado películas colombianas, no muchas, pero se han estrenado, pero eran más que todo las que venían en camino. Producciones nuevas, una que otra, pero son generalmente producciones que venían. Y en el mundo está pasando igual. Primero, no se está invirtiendo los volúmenes, las sumas que se invertían anteriormente. Los lanzamientos son mucho más modestos, digámosle así. Anteriormente un estudio de Hollywood invertía en un lanzamiento la misma suma de la producción. O sea, que si una película invertían $100 millones en hacerla, le invertían 100 millones en el lanzamiento. Hoy en día eso se ha reducido también. Entonces todo está distinto, Carlos Enrique, en este momento, y hay que esperar para ver cómo va a ser la nueva realidad, como mencioné anteriormente. Para cerrar esa conversación tan agradable, doctor Munir, quería preguntarle por una de las iniciativas que a mí particularmente me agradan mucho y me han inspirado mucho, me parecen muy bonitas, la de Ruta 90. ¿Cómo va eso en medio de la pandemia? Pues muy bonito, eso es lo que nos mató, yo diría, con el espíritu alto durante toda esta pandemia, porque nos dedicamos a hacer muchas cosas de ese tipo. Entregamos, por ejemplo, con la Ruta 90, lo primero que hicimos fue entregar mercados en los sectores más vulnerables alrededor de Bogotá. Después de esa etapa, empezamos a entregar conjuntamente con la Fundación Santo Domingo implementos médicos en los principales hospitales alrededor de Bogotá. Y paralelamente empezamos a dar cine en pantalla grande en los conjuntos más grandes fuera de Bogotá, obviamente, en los estratos más bajos, donde hubiese suficientes casas para que desde la casa, sin salir, pudieran apreciar la película. Y eso fue muy bonito. Y seguimos, Carlos Enrique, con la Ruta 90. Digamos, a la fecha ya hemos impactado 31 departamentos de los 32 que tiene Colombia. Nos falta el Baupés, que ya el mes entrante con la Armada estaremos entrando para poder proyectar cine allá. Hemos visitado 466 municipios de Colombia. O sea que estamos muy contentos con la Ruta 90 porque, digamos, la alegría que sienten los niños, las niñas, las familias con ver una película por primera vez, que la mayoría la están viendo por primera vez, es muy, muy satisfactorio. No pretendemos nada distinto a poderles ofrecer unos 3 horas de alegría a estas familias y a los niños y a las niñas de estos municipios. Una gran iniciativa, de verdad. Muchísimas gracias, doctor Munir, muy amable. A ustedes, Carlos Enrique, muchas gracias, y cualquier cosa, con mucho gusto a la orden. Como siempre, muy amable y muy generoso con nosotros. A ustedes, mil gracias por acompañarnos en esta conversación con el doctor Munir Falá de Cine Colombia. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos vemos la próxima semana.